Hola, ¿cómo están? Hoy es un fabuloso jueves 25 de julio del año 2019. Si estás revisando redes sociales, nos dijeron por ahí que hoy es un día fuera del tiempo para los mayas, probablemente también para los mexicas, porque tenían un calendario muy similar. Había, según recuerdo, 4 días, ¿no? Pero según lo que vi ahorita con los mayas, hoy es el día que está fuera del tiempo. Ayer terminó un ciclo y mañana empieza el otro. El día de hoy estamos fuera de los ciclos. Hoy es un día fuera del tiempo. Interesante. ¿Qué vamos a leer el día de hoy de Carlos Castaneda? Bueno, seguimos en el viaje a Ixtlán. Vamos a leer el capítulo número 6 que se titula Volverse cazador. Está fechado el viernes 23 de junio del año de 1961. Y pues sin preámbulos, ¿verdad? Vamos a la lectura. Dice así. Apenas tomé asiento, empecé a bombardear a don Juan con preguntas. Él no respondió y con un ademán impaciente me indicó guardar silencio. Parecía estar de un humor grave. Estaba pensando que no has cambiado nada en el tiempo que llevas tratando de aprender los asuntos de las plantas, dijo en tono acusador. Empezó a pasar revista en alta voz a todos los cambios de personalidad que me había recomendado emprender. Dije que había considerado muy seriamente el asunto y hallado que no me era posible cumplirlos porque cada uno era contrario a mi esencia. Replicó que considerar el asunto no era suficiente y que lo que me había dicho no era ningún chiste. Insistí en que, pese a lo poco que había hecho en lo referente a ajustar mi vida personal a sus ideas, yo quería realmente aprender los asuntos de las plantas. Tras un silencio largo e incómodo, le pregunté con audacia a don Juan. ¿Me va usted a enseñar cómo usar el peyote, don Juan? Dijo que mis intenciones por sí solas no eran suficientes y que con conocer los asuntos del peyote, lo llamó mezcalito por vez primera, era cosa seria. Al parecer no había nada más que decir, pero al anochecer me puso una prueba. Planteé un problema sin darme ninguna pista para su resolución. Hallar un sitio benéfico en el área frente a su puerta, donde siempre nos sentábamos a hablar. Un sitio donde supuestamente pudiera sentirme perfectamente feliz y vigorizado. Durante el curso de la noche, mientras rodaba en el suelo tratando de hallar el sitio, noté 2 veces un cambio de coloración en el piso de tierra, uniformemente oscuro del área designada. El problema me agotó y me quedé dormido en uno de los lugares donde percibí el cambio de color. En la mañana, don Juan me despertó para anunciar que mi experiencia había tenido gran éxito. No solo había hallado el sitio benéfico que buscaba, sino también su opuesto, un sitio enemigo o negativo, y los colores asociados a ambos. Es decir, Carlos resolvió el acertijo que le había puesto don Juan, la prueba. Encontró el lugar preciso, hasta se acostó a descansar en él. El sábado 24 de junio del mismo año, temprano en la mañana salimos al chaparral. Mientras caminábamos, don Juan me explicó que hallar un sitio benéfico o enemigo era una importante necesidad para un hombre en el desierto. Quise llevar la conversación hacia el tema del peyote, pero él rehusó, de plano, hablar de eso. Me advirtió que no debía haber mencionado el asunto, a menos que él mismo lo planteara. Nos sentamos a descansar a la sombra de unos arbustos altos, en una zona de vegetación densa. El chaparral en torno no estaba aún enteramente seco. El día era caluroso y las moscas me acosaban de continuo, pero no parecían molestar a don Juan. Me pregunté si él simplemente las ignoraba, pero luego advertí que no se posaban jamás en su rostro. A veces es necesario hallar a prisa un sitio benéfico, en campo abierto, dijo don Juan.
O a lo mejor es necesario determinar a prisa si el sitio en que uno va a descansar es o no un mal sitio. Una vez nos sentamos a descansar junto a un cerro y tú te pusiste muy enojado y molesto. Ese sitio era enemigo tuyo. Un cuervito te lo advirtió, ¿recuerdas? Recordé que él me había dicho, con énfasis, que evitase en lo futuro aquella zona. También recordé haberme enojado porque don Juan no me dejó reír. Creí que el cuervo que pasó volando en esa ocasión era una señal para mí, dijo don Juan. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que los cuervos fuesen también amigos tuyos. ¿De qué habla usted, don Juan? El cuervo era un augurio, prosiguió don Juan. Si supieras cómo son los cuervos, le habrías oído a ese sitio como a la peste. Pero no siempre hay cuervos que den la advertencia, y tú debes aprender a hallar por ti mismo un sitio apropiado para acampar o descansar. Tras una larga pausa, don Juan se volvió, de repente, hacia mí, y dijo que, para hallar el sitio apropiado donde descansar, solo tenía uno que cruzar los ojos. Hacer viscos. Me dirigió una mirada sapiente, y en tono confidencial, dijo que yo había hecho precisamente eso cuando rodaba en el pórtico de su casa, y que así pude hallar dos sitios y sus colores. Me hizo saber que mi hazaña lo impresionaba. Hace algunos años fui a caminar a una montaña, iba con amigas y amigos, y decidimos sentarnos a descansar. Yo había propuesto un lugar para que nos sentáramos, pero una de mis amigas dijo, no, ahí no quiero, me quiero sentar aquí. Y nos llevó a sentarnos donde a ella le gustaba. Todos nos sentamos. Y desde que ella llegó a ese lugar, le dijo a uno de los compañeros, no te deberás de sentar allí. Como que no es un buen lugar para ti. Parecía que estaba viendo algo. Al ratito, esa misma chica tenía ronchas por todo el cuerpo porque la había mordido, le había mordido una hormiga, y ella era alérgica a las hormigas. Ella vio y se dio cuenta que ese no era el mejor lugar para sentarnos, pero ella pensó que no le convenía a los demás, sin darse cuenta que no le convenía a ella. Se le cerró la garganta, ya no podía hablar, se hinchó de que le dio alergia a la mordida del insecto. Entonces, sucede, ¿verdad? Este tipo de cosas suceden. Don Juan, en verdad yo no sé lo que hice esa noche. Cruzaste los ojos, repitió con énfasis. Esa es la técnica. Eso debes haber hecho, aunque no te acuerdes. Don Juan me describió la técnica, cuyo perfeccionamiento llevaba años. Consistía en forzar gradualmente a los ojos a ver por separado la misma imagen. La carencia de conversión en la imagen involucraba una percepción doble del mundo. Esta doble percepción, según don Juan, daba a uno oportunidad de evaluar cambios en el entorno, que los ojos eran por lo común incapaces de percibir. Don Juan me animó a hacer la prueba. Me aseguró que no dañaba la vista. Dijo que yo debía empezar lanzando miradas cortas, casi con el rabo del ojo. Señaló un gran arbusto y me puso el ejemplo. Tuve un sentimiento extraño al verlo dirigir miradas increíblemente rápidas al arbusto. Sus ojos me recordaban los de un animal mañoso que no puede mirar de frente. Sus ojos me recordaban los... no. Caminamos cosa de 1 hora mientras yo trataba de no enfocar mi vista en nada. Luego don Juan me pidió empezar a separar las imágenes percibidas por cada uno de mis ojos. Después de otra hora, o algo así, me dio una jaqueca terrible y tuve que pararme. ¿Crees que podrías hallar tú solo un sitio apropiado para que descansemos?, preguntó don Juan. Yo no tenía idea de cuál era el criterio acerca de un sitio apropiado. Me explicó pacientemente que mirar en vistazos cortos permitía a los ojos apresar visiones insólitas. ¿Cómo qué?, pregunté. No son visiones propiamente dichas, dijo don Juan. Son más bien sensaciones.
Si miras un arbusto o un árbol o una piedra donde tal vez te gustaría descansar, tus ojos pueden darte a sentir si ese es o no el mejor sitio de reposo. De nuevo, lo insté, De nuevo lo insté a describir qué eran aquellas sensaciones, pero él no podía describirlas o bien sencillamente no quería. Dijo que yo debía practicar eligiendo un sitio, y él entonces me diría si mis ojos estaban trabajando o no. En cierto momento, percibí lo que me parecía un guijarro que reflejaba luz. No podía verlo si enfocaba en él mis ojos, pero recorriendo el área con vistazos rápidos percibía una especie de resplandor leve. Señalé a don Juan el sitio. Se hallaba en medio de una zona llana, sin sombra, privada de arbustos densos. Don Juan rió a carcajadas y luego me preguntó por qué había elegido ese lugar específico. Expliqué que estaba viendo un resplandor. No me importa lo que veas, dijo don Juan. Daré igual que estuvieras viendo un elefante. Lo importante es qué cosa sientes. Yo no sentía nada en absoluto. Él me lanzó una mirada misteriosa y dijo que habría querido ser cortés y sentarse a descansar allí conmigo, pero que iba a sentarse en otro sitio mientras yo probaba mi elección. Tomé asiento. Él me observaba con curiosidad a 10 o 12 metros de distancia. Tras unos minutos empezó a reír fuerte. Por algún motivo su risa me ponía nervioso. Me irritaba sobremanera. Sentí que se burlaba de mí y eso me enojó. Empecé a poner en duda los motivos que me empujaban para estar allí. Había algo definitivamente erróneo en la manera como toda mi empresa con don Juan iba a desarrollarse. Sentí ser un simple peón en sus garras. De pronto, don Juan me embistió a toda velocidad y tomándome del brazo me arrastró en peso 3 o 4 metros. Me ayudó a incorporarme y se enjugó el sudor de la frente. Noté entonces que se había esforzado hasta el límite. Me palmeó la espalda y dijo que yo había elegido el sitio equivocado y que él tuvo que rescatarme a toda prisa porque vio que el sitio estaba a punto de apoderarse de todos mis sentimientos. Reí. La imagen de don Juan embistiéndome era muy graciosa. Había corrido verdaderamente como un joven. Sus pies se movían como si aferrara a la suave tierra roja del desierto para catapultarse sobre mí. Yo lo había visto reír y luego, en cosa de segundos, me estaba jalando del brazo. Acuérdate que ya era un viejito de 70 años, ¿verdad? Tras un rato, me instó a seguir buscando un sitio adecuado para descansar. Reanudamos el camino, pero no noté ni sentí nada. Quizá, de haberme hallado menos tenso, otro hubiera sido el caso. Pero había cesado mi enojo contra don Juan. Por fin, él señaló unas rocas y nos detuvimos. No te descorazones, dijo don Juan. Lleva mucho tiempo educar los ojos como se debe. No dije nada. No iba a descorazonarme por algo que no entendía en modo alguno. Sin embargo, debí admitir que ya eran 3 ocasiones, desde que comenzaron mis visitas a don Juan, que me había enojado mucho y me había agitado casi hasta el punto de enfermarme, hallándome sentado en sitios que él llamaba malos. El truco es sentir con los ojos, Carlitos. Tu problema es el no saber qué sentir, pero ya te vendrá con la práctica. Quizá usted debería decirme, don Juan, qué es lo que debo de sentir. Eso es imposible. ¿Pero por qué, don Juan? Nadie puede decirte lo que debes sentir. No es calor, ni luz, ni brillo, ni color. Es otra cosa. ¿No puede usted describirla, don Juan? No, pero te puedo enseñar la técnica. Una vez que aprendas a separar las imágenes y veas 2 de cada cosa, debes poner atención en el espacio entre las 2 imágenes. Cualquier cambio digno de notarse ocurrirá allí, en ese espacio. ¿Y qué clase de cambios son, don Juan? Eso no importa. El sentimiento que recibes es lo que cuenta.
Cada hombre es distinto. Tú viste hoy un resplandor, pero eso no quería decir nada porque faltaba el sentimiento. No te puedo decir cómo sentirte, eso debes aprenderlo tú solo. Descansamos un rato en silencio. Don Juan se cubrió la cara con el sombrero y permaneció inmóvil, como dormido. Yo me absorbí en escribir mis notas hasta que en un súbito movimiento me sobresalté. Se enderezó abruptamente y me encaró, ceñudo. Tienes facilidad para la cacería, dijo, y eso es lo que debes aprender, a cazar. Ya no vamos a hablar de plantas. Infló las quijadas y en un instante, luego añadió con candidez. De todos modos, creo que nunca hablamos de plantas, ¿verdad? Y se rió como siempre. Pasamos el resto del día caminando en todas direcciones, mientras él me daba una explicación increíblemente detallada acerca de las serpientes de cascabel. La forma en que anidan, la forma en que se desplazan, sus hábitos de temporada, sus caprichos de conducta. Luego, procedió a corroborar cada uno de los puntos señalados y finalmente atrapó y mató una serpiente grande. Le cortó la cabeza, la destripó, la despellejó y asó la carne. Sus movimientos tenían tal gracia y habilidad que ya el estar cerca de él era un placer. Yo lo había escuchado y observado, inmerso. Mi concentración era tan completa que el resto del mundo había desaparecido prácticamente para mí. Comer la serpiente fue un duro retorno al mundo de los asuntos ordinarios. Sentí náusea al empezar a mascar un bocado de carne. El asco no tenía fundamento, pues la carne era deliciosa, pero mi estómago parecía ser una unidad independiente. Apenas me fue posible pasarlo. Pensé que don Juan sufriría un ataque cardíaco de tanto reírse. Después nos sentamos a reposar a nuestras anchas a la sombra de unas rocas. Empecé a trabajar en mis notas, y lo copiosas que eran me hizo darme cuenta de que don Juan me había dado una cantidad asombrosa de información sobre las serpientes de cascabel. Tu espíritu de cazador ha vuelto, dijo don Juan, con rostro grave. Ahora estás enganchado. ¿Cómo dijo? Quise que detallara su afirmación de que me hallaba enganchado, pero él solo rió y la repitió. ¿Y cómo estoy enganchado, don Juan? Los cazadores siempre cazan. Yo también soy un cazador. ¿Quiere usted decir que caza para vivir? Cazo para poder vivir. Puedo vivir de la tierra, en cualquier parte, indicó con un ademán todo el derredor. Ser cazador significa que uno conoce mucho, prosiguió. Significa que uno puede ver el mundo en forma distinta. Para ser cazador hay que estar en perfecto equilibrio con todo lo demás. De lo contrario, la caza sería una faena sin sentido. Por ejemplo, hoy agarramos una culebrita. Tuve que pedirle disculpas por quitarle la vida tan de repente y tan definitivamente. Hice lo que hice sabiendo que mi propia vida se cortará algún día en forma muy semejante, repentina y definitiva. Así que, a fin de cuentas, nosotros y las culebras estamos parejos. Una de ellas nos alimentó hoy. La diferencia entre la carne que comía don Juan y la carne que comíamos nosotros fundamentalmente está en que él cazaba su propio alimento. Cuando cazaba su alimento agradecía y se disculpaba por estar quitando una vida. Naturalmente esa vida mantenía la vida de otro, que era la de él. Pero cazaba una, y cazaba por necesidad, no cazaba por gusto. No cazaba solamente para presumir, como la gente que caza y sube fotografías a las redes sociales.
Don Juan estaba en equilibrio con todo, con la naturaleza, con el universo. Estaba tranquilo. Él sabía que un día él se iba a morir. Y así como la culebra, como dice la serpiente de cascabel, le dio alimento para vivir, Don Juan iba a ser el alimento para la vida, de otra especie, de otra forma, de conciencia. Jamás concebí un equilibrio de ese tipo cuando yo cazaba a Don Juan. Eso no es cierto. Tú no matabas animales por las puras. Tú y tu familia se comían la caza. Sus afirmaciones tenían la convicción de alguien que hubiera estado allí presente. Por supuesto, tenía razón. Hubo épocas en las que yo proveía la carne de caza que completaba ocasionalmente la dieta familiar. Pero ¿y eso cómo lo supo usted, don Juan? Hay ciertas cosas que sé, así nomás. No puedo decirte cómo. Le conté que mis parientes, con mucha seriedad, llamaban perdices a todas las aves que yo cobraba. Don Juan dijo que podía imaginárselos llamando una perdiz chiquita a un gorrión y añadió una versión cómica de la manera como la masticarían. Los extraordinarios movimientos de su quijada me hicieron sentir que en efecto estaba masticando un pájaro entero, con huesos y todo. De verdad creo que tienes buena mano para cazar, dijo don Juan, mirándome con fijeza. Y nos estábamos yendo por donde no era. A lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador. Me recordó que, con solo un poco de esfuerzo por mi parte, yo había descubierto que en el mundo había sitios buenos y malos para mí. Añadió que también había hallado los colores específicos asociados con ellos. Eso significa que tienes facilidad para la caza. No cualquiera hallaría sus sitios y sus colores al mismo tiempo. Ser cazador sonaba bonito y romántico, pero me resultaba un absurdo porque a mí no me interesaba especialmente cazar. No tiene que interesarte ni gustarte, repuso don Juan. Tienes una inclinación natural. Creo que a los mejores cazadores nunca les gusta cazar. Lo hacen bien y eso es todo. Tuve el sentimiento de que don Juan con su don de palabra podía salir de cualquier atolladero. Sin embargo, él afirmó que no le gustaba hablar. Es como lo que te dije de los cazadores. No es necesario que me guste hablar. Nada más tengo facilidad para ello y lo hago bien. Eso es todo. Su agilidad mental me hizo verdaderamente gracia. Los cazadores tienen que ser individuos excepcionalmente agudos. Un cazador deja muy pocas cosas al azar. He estado tratando de mil maneras de convencerte de que debes aprender a vivir en forma distinta. Hasta ahora no he podido. No había nada de lo que pudieras agarrarte, pero ahora es diferente. He hecho volver tu viejo espíritu de cazador. A lo mejor cambias a través de él. Protesté. No quería hacerme cazador. Les recordé que al principio solo había querido que me hablara de plantas medicinales, pero él me había hecho apartarme a tal grado de mi propósito original que ya no me era posible recordar claramente si en verdad había querido aprender de las plantas. Él llegó por plantas y ahora le estaban enseñando a cazar. ¡Qué cosa tan loca! Eso está bueno, dijo riendo. Realmente muy bueno. Si no tienes una imagen tan clara de lo que quieres, tal vez te hagas más humilde. Vamos a ponerlo de otro modo. Para tus fines, no importa en realidad que aprendas de plantas o de cacería. Tú mismo me lo has dicho. Te interesa todo lo que cualquiera pueda decirte, ¿no es cierto? Yo le había dicho eso tratando de definir el terreno de la antropología y con el fin de reclutarlo como informante. Soy un cazador, dijo como si leyera mis pensamientos. Dejo muy pocas cosas al azar. Quizá debo explicarte que aprendí a ser cazador. No siempre he vivido como vivo ahora. En cierto punto de mi vida tuve que cambiar. Ahora te estoy señalando el camino. Te estoy guiando. Sé lo que digo.
Alguien me enseñó todo esto. No lo inventé, ni lo aprendí por mí mismo. ¿Quiere decir, don Juan, que tuvo un maestro? Digamos que alguien me enseñó a cazar como yo quiero enseñarte ahora, dijo rápidamente y cambiando el tema. Creo que en otro tiempo la caza era una de las mayores acciones que un hombre podía ejecutar, dijo. Todos los cazadores eran hombres poderosos. De hecho, un cazador tenía que ser poderoso por principio de cuentas para soportar los rigores de esa vida. De pronto se me despertó la curiosidad. ¿Se refería acaso a una época anterior a la conquista? E empecé a interrogarlo. ¿Cuándo fue la época de que usted habla, don Juan? En otro tiempo, Carlitos. Pero ¿cuándo? ¿Qué significa en otro tiempo? Significa en otro tiempo. O a lo mejor significa ahora, hoy. No tiene importancia. En un tiempo todo el mundo sabía que un cazador era el mejor de los hombres. Ahora no, todos lo saben. Ahora no todos lo saben. Pero sí un número suficiente de personas. Yo lo sé. Algún día tú lo sabrás. ¿Ves lo que quiero decir? Don Juan, ¿tienen los indios yaquis las mismas ideas acerca de los cazadores? Eso es lo que quiero saber. No necesariamente. Y los indios pimas, no todos, pero algunos. Nombré varios grupos indígenas vecinos. Quería comprometerlo a la declaración de que la caza era una creencia y práctica compartida por algún pueblo determinado. Pero como evitó responderme directamente, cambié el tema. ¿Por qué hace usted todo esto por mí, don Juan? Se quitó el sombrero y se rasgó las sienes en fingido desconcierto. Tengo un gesto contigo, dijo suavemente. Otras personas han tenido contigo un gesto similar. Algún día tú mismo tendrás el mismo gesto con otros. Digamos que esta vez me toca a mí. Un día descubrí que, si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo, tenía que cambiar mi forma de vida. Me gustaba lamentarme y llorar mucho. Tenía buenas razones para sentirme víctima. Soy indio, y a los indios los tratan como perros. Nada podía yo hacer para remediarlo, de modo que solo me quedaba mi dolor. Pero entonces, en mi buena suerte, me salvó. Y alguien me enseñó a cazar. Y me di cuenta de que la forma como vivía no vale la pena de vivir. Así que lo cambié. Pero yo estoy contenta con mi vida, don Juan. ¿Por qué tendré que cambiarla? La pregunta me agarró. No. Empezó a cantar una canción ranchera, muy suavemente, y luego tarareó la tonada. Su cabeza oscilaba hacia arriba y hacia abajo siguiendo el ritmo. ¿Crees que tú y yo somos iguales?, preguntó don Juan. La pregunta me agarró desprevenido. Experimenté en los oídos un zumbido peculiar, como si don Juan hubiera gritado, cosa que no hizo. Sin embargo, su voz tenía un sonido metálico que reverberó en mis oídos. Por supuesto que lo somos, don Juan, somos iguales. No, dijo don Juan, no somos iguales. Yo soy un cazador y un guerrero, y tú eres un cabrón. Quedé boquiabierto. No podía creer que don Juan me hubiera dicho eso. Dejé caer mi cuaderno y lo miré atónito, y luego, por supuesto, me enfurecí. Él me miró con ojos cerrados, serenos y apacibles. Escribe su mirada. Y entonces empezó a hablar. Pronunciaba claramente las palabras. Fluían sin interrupción ni misericordia. Dijo que yo alcahueteaba para otros, que no planeaba mis propias batallas, sino las batallas de unos desconocidos, que no me interesaba aprender de plantas ni de cacería ni de nada, y que su mundo de actos, sentimientos y decisiones precisas era infinitamente más efectivo que la torpe idiotez que yo llamaba mi vida. Cuando terminó, quedé mudo.
Había hablado sin agresividad, ni presunción, pero con tal fuerza y a la vez tal sosiego que yo ni siquiera estaba ya enojado. Permanecimos en silencio. Me sentía apenado y no se me ocurría nada apropiado que decir. Esperé que él tomara la palabra. Transcurrieron las horas. Don Juan se inmovilizó gradualmente, hasta que su cuerpo adquirió una rigidez extraña, casi atemorizante. Su silueta se hizo difícil de discernir conforme la luz menguaba y finalmente, cuando todo estuvo negro a nuestro alrededor, pareció haberse disuelto en la negrura de las piedras. Su estado de inmovilidad era tan total que parecía ya no existir. Era medianoche, cuando al fin me di cuenta que don Juan podía quedarse inmóvil tal vez para siempre en el desierto, en esas rocas, y que lo haría en caso necesario. Su mundo de actos, decisiones y sentimientos precisos eran en verdad superior. Toqué calladamente su brazo y el llanto me inundó. Tenía miedo, ¿verdad? Se sintió con miedo, se sintió incómodo. Aquí termina el capítulo de hoy, capítulo 6. Volvernos cazadores. Fíjate bien cómo la vida está diseñada así. O eres una presa o eres un cazador. ¿Te dejas apresar o te gusta cazar? Don Juan nos está diciendo que el espíritu del cazador es importante, que lo tenemos que revivir. Entonces hay que empezar a cazar nuestras debilidades. Supongo que más adelante lo va a decir, pero obsérvate a ti mismo para que puedas encontrar lo que te hace falta, para que puedas cazarte, para que te atrapes a ti mismo haciendo las cosas que no te gustan, las cosas que no son necesarias, las cosas que te debilitan. Observa la mecanicidad de tu ser. Cuando hayas podido observar esa mecanicidad, la vas a poder detener porque la vas a estar cazando. Y la vas a agarrar rapidísimo. Y en ese movimiento te vas a liberar. Entonces, cazadores. Si ese es nuestro camino para poder aprender, hay que empezar a cazar. No solo animales. Eso también quizás sea importante saber hacerlo. Pero aprende a cazar tus debilidades también. Cásate a ti mismo, obsérvate a ti mismo. Eso es fundamental. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos pronto. Chao.